aprendido. Y antes de hacer el repaso, entonces vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque podemos estar nuevamente aquí para estudiar este libro tan apasionante, Señor, que tú le dejaste para que escriba al apóstol Juan, y te pedimos ahora que tú nos des ese mismo espíritu que le inspiró a él, para que nos ilumine, podamos conectar, podamos articular todos los conocimientos que ya tú nos mostraste, y podamos aprender más de ti y más del plan que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros estábamos hablando. Siempre vamos a tener un repaso para poder construir sobre lo que ya hemos estudiado. Primero, el Apocalipsis comienza con un problema. El problema es que Cristo quiere venir pronto, pero su pueblo no está preparado. Entonces Cristo tiene un mensaje para su pueblo. Ese mensaje está descrito en un mensaje que Jesús le da a Juan, que está enviado a 7 iglesias del Asia, que estas 7 iglesias tenían las características que van a tener todos los cristianos hasta el fin del tiempo. Y especialmente todos los cristianos que están viviendo en el presente. Eran iglesias contemporáneas, nada más que en cada etapa de la historia de la era cristiana hubo ciertas características o de ciertas iglesias que fueron más predominantes. Pero Dios le manda, o Jesús le manda un mensaje a las iglesias para que se arrepientan. Y Él les dice, yo quiero que cumplan la profecía que yo les voy a dar. Jesús quiere que nosotros leamos, oigamos y cumplamos la profecía. Y dice que cuando nosotros leamos, oigamos y cumplamos la profecía, entonces Él va a venir pronto. Nosotros vimos al principio que habíamos tenido un problema como pueblo de Dios en cumplir la profecía. Nosotros pensábamos muchas veces que teníamos que estudiar la profecía para esperar que se cumpla, y resulta que Dios nos da la profecía para que nosotros la cumplamos. Y la primera profecía del Apocalipsis, que es la profecía a las 7 iglesias o el mensaje a las 7 iglesias, es un llamado al arrepentimiento. En otras palabras, lo que Jesús está pidiendo a su pueblo es que se arrepienta por el hecho de que Él está fuera de la iglesia y está golpeando, dice, y Él quiere entrar a la iglesia. Parece como que el pueblo cristiano un poco se aferró a la tradición y dejó de levantar a Cristo. Y entonces Jesús dice, yo estoy golpeando, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, ese es el mensaje de la Odisea, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Jesús quiere tener intimidad con cada miembro de su pueblo. Entonces, la primera profecía, nosotros dijimos que termina en suspenso. Sin embargo, en la primera profecía tenemos también descrito todo lo que va a pasar en el Apocalipsis. Vimos que si las personas se arrepienten, como en esta profecía están descritos todos los cristianos, las personas arrepentidas tienen que estar descritas también dentro de esas 7 iglesias. Y vimos que hay 2 iglesias que están arrepentidas, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y por eso a esas iglesias de Esmirna y Filadelfia les damos el nombre de Esmirna y Filadelfia escatológica, porque estas iglesias describen lo que después todo el Apocalipsis va a describir. En las características de estas 2 iglesias están justamente todas las cosas que van a pasar, de manera general, por supuesto, que va a describir después de manera más específica la profecía del Apocalipsis. Pero termina entonces la primera profecía en suspenso. Se sabe que va a haber gente que se arrepienta, pero entonces comienza la segunda profecía, que es la profecía que estamos analizando ahora. También comienza con un problema. ¿Por qué? Porque Dios hace un llamado al arrepentimiento, pero aparentemente no se van a arrepentir todos. Va a haber ciertas personas que se van a arrepentir del pueblo cristiano, y entonces Dios tiene que hacer algo para que esas personas que se arrepienten forman parte de un movimiento final. Y entonces así se introduce la segunda profecía. Está el trono de Dios, y todo el trono de Dios y el universo está pendiente para ver qué pasa en las 7 iglesias. Y están todos mirando a las 7 iglesias para ver si las 7 iglesias se arrepienten. Pero una vez que parece que están todos en suspenso, aparece el trono de Dios y Dios aparece con un libro en la mano. De acuerdo a lo que nosotros vimos, ese libro podría significar o podría ser el libro de la vida, que es el otro libro que aparece después al final del Apocalipsis, y donde Dios dice que todos los que quieran entrar al cielo tienen que estar inscritos en ese libro. Nadie puede abrir ese libro, porque dice que solamente puede abrir ese libro alguien que es digno, alguien que venció. Pero entonces Juan llora desesperadamente porque ve que nadie puede abrir el libro. Evidentemente
la experiencia de Juan está relacionada con ese libro, si no él no lloraría tanto como llora cuando ve que nadie lo puede abrir. Pero le traen consuelo, dice, no te hagas problema porque sí hay alguien que puede abrir ese libro. Evidentemente es alguien que cumplió las características de dignidad. Hay alguien digno. Y para que haya alguien digno, evidentemente tiene que ser un ser humano que sea digno de abrir el libro. ¿Y quién es ese ser humano? Es Dios hecho carne, es el león, que es un cordero que está como inmolado, que él tiene autoridad para abrir el libro. Él tiene autoridad para abrir el libro y para empezar a sacar del libro a aquellos que no quisieron aceptar la salvación. Y entonces comienza una obra de juicio, pero no es una obra de condenación, sino que es una obra de justicia, de darle a cada uno lo que quiere. Por supuesto, cuando Jesús saque del libro a todos aquellos que no quieran salvarse, no es un acto de... Si bien eso lo hace para venir, pero no es un acto de alegría para Jesús, porque Jesús siempre quiere salvar y ha hecho todo para que el mundo se salve. Lo que se va a demostrar con esto es que el que no se salva es porque no quiso salvarse. Nosotros vimos que todas las personas del mundo están registradas en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios nos predestinó a todos para ser salvos y nacemos todos con una sentencia de salvación. Dios ya nos predestinó para ser salvos y eso es fuertísimo, o sea, es mucho más fuerte la sentencia de salvación que la condenación que nosotros vivimos o que nosotros nos autoinfligimos. Pero así todo, va a haber mucha gente que no quiera salvarse, que no quiera relacionarse con Dios, que no quiera cortar su amistad con Satanás y comenzar una amistad con Cristo. Entonces, esa gente que no quiera, que quiera rechazar la salvación que ya le fue dada, entonces Jesús, en un acto de justicia, le va a dar, con tristeza, le va a dar lo que pidieron. Pero entonces ahora viene el capítulo 6, tenemos que analizar, y en el capítulo 6 otra vez hay un problema. ¿Por qué? Porque ahora aparentemente respondieron los miembros de las iglesias y hay un grupo que se arrepintió. Pero así como hay un grupo que se arrepintió, también ese grupo está mezclado con gente que no se arrepintió. Entonces Dios tiene que hacer algo, tiene que purificar a su iglesia o tiene que permitir una purificación de su iglesia para que ese grupo quede puro, o sea, para que ese grupo que se arrepintió quede solo y no quede mezclado con la gente que no quiso arrepentirse. Y entonces eso es lo que vamos a describir ahora, lo que vamos a analizar ahora es Apocalipsis capítulo 6. Y por eso les pido que ustedes abran sus Biblias allí donde están, tomen un lapicero y vamos a tratar de conectar todo lo que nosotros estamos leyendo. Ahora, algo interesante que quiero describir. En esta parte de esta profecía, ustedes van a ver que todos los elementos del sermón apocalíptico de Mateo 24 que Jesús predicó antes de su pasión, todos los elementos que aparecen en ese sermón aparecen descritos en esta parte de esta profecía. O sea que de alguna manera esta parte de esta profecía describe lo que Jesús describió también en Mateo 24. Y van a ver que todos los elementos están allí. Y por eso no podemos separar esto de Mateo 24. Si bien nosotros no vamos a analizar eso ahora, pero yo les pido que ustedes lo lean en sus casas y conecten el capítulo 6 de Apocalipsis con Mateo 24 y van a encontrar muchísimas relaciones. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lectura y el análisis. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice así: Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: Ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Muy bien, en esta parte de esta profecía vamos a tener 3 caballos que aparecen. ¿Por qué caballos? Caballos, en la época que se escribió el Apocalipsis, los caballos, por medio de los caballos era que se medía el poder de un ejército en esta época. Y mientras más caballos tenía un ejército, más poder tenía ese ejército. Entonces ahora aparecen caballos que de alguna manera representan movimientos que van a comenzar en la tierra y en movimientos que van a impactar especialmente al pueblo de Dios. Porque recuerden, lo que Dios está describiendo acá es lo que va a suceder para que su iglesia quede pura. En otras palabras, lo que está describiendo esta parte de esta profecía está describiendo un zarandeo dentro del pueblo de Dios para que quede solamente el trigo y la cizaña quede afuera.
Entonces vamos a ver, aparece un caballo blanco. Ya nosotros vimos que el caballo, o sea, es poder, pero podemos ver también que el blanco en la Biblia siempre está relacionado con pureza, con el pueblo de Dios y especialmente también con victoria. Tiene un arco, el jinete de este caballo. Dice, el que montaba tenía un arco. ¿Qué significa el arco? Especialmente en esta época, el arco era un símbolo de conquista. O sea, este caballo sale para conquistar. Este caballo es un caballo que va a tener victoria, y por eso dice, le fue dada una corona, Stéfanos, una corona Stéfanos, y salió venciendo para vencer. Y ahora yo quiero que ustedes, a ver si ya podemos empezar a conectar elementos del Apocalipsis. ¿A dónde vemos que se entrega una corona Stéfanos? Nosotros vimos que la corona Stéfanos era prometida a una de las iglesias, y vimos también que a todas las iglesias de la primera profecía se les pide o se las motiva a que venzan. Y dice, al que venciere, Dios le da una promesa. Al que venciere, Dios le da una promesa. Sin duda que acá encontramos un eje de conexión con la profecía pasada y esta profecía. ¿Qué es lo que está describiendo este caballo blanco? Nosotros dijimos que en la profecía pasada, ¿cómo era que se vencía? Era por medio del arrepentimiento. Recibiendo una revelación de Jesús, aceptando a Jesús, eso producía arrepentimiento y entonces eso trae victoria en la vida de un individuo. ¿Qué está describiendo este caballo blanco? Este caballo blanco está describiendo el reavivamiento del pueblo de Dios, que es por causa del arrepentimiento, de tener una revelación de Cristo. Evidentemente va a haber un grupo de gente en las iglesias que va a empezar a predicar a Cristo y a levantar a Cristo. Eso va a producir arrepentimiento. Y entonces va a comenzar un movimiento de conquista, que va a conquistar todo el mundo y saldrá venciendo para vencer. O sea, las promesas que están descritas en la primera profecía serán aplicadas en este movimiento porque se han arrepentido. Y Dios les asegura la victoria y la conquista del mundo a través de este movimiento. Para mí esto es fascinante. ¿Qué es lo que representa el caballo blanco? El caballo blanco representa a todos los arrepentidos de las iglesias, que no se ven, no se sabe quiénes son los arrepentidos, pero sí, cuando Jesús abre el primer sello, ya están estas personas arrepentidas. Y entonces, ahora comienza una serie de movimientos que van a dejar a estas personas arrepentidas formando un movimiento. Estas personas que saldrán del pueblo de Dios formarán un movimiento final que será el movimiento que después esta misma profecía describe como los 144.000. Entonces, espero no olvidarme de nada con respecto a esto, pero entonces el primer caballo comienza todo un movimiento de Dios. Dice que el reino de los cielos nace, Jesús dijo, nace como una semilla que no se ve, pero después el fruto se empieza a ver cuando eso crece. Y por eso cuando nazca este movimiento final, este movimiento no va a ser parte de una moda, no va a ser parte de que nos pusimos todos de acuerdo en el sentido de decir, bueno, hay alguien que nos hizo poner de acuerdo a todo. No, esto es el resultado de individuos que llenan de aceite sus lámparas y que entonces Dios ya los ve, forman un número y Dios comienza entonces a desarrollar los eventos finales después de este momento de arrepentimiento. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios o qué es lo que va a permitir Dios, lo vamos a ver en los próximos caballos o en los próximos jinetes que aparecen en esta profecía. Vamos entonces al versículo 3, vamos al otro sello. Dice así, cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, salió otro caballo de color rojizo. El que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Muy bien, acá aparece otro color. Y quiero decirles que cada caballo se va sumando al otro caballo, no es que reemplaza al otro caballo. O sea, el primer sello se abrió, salió un caballo blanco venciendo para vencer y eso no va a parar hasta la segunda venida de Cristo. Pero a esto se le agrega un caballo rojo. Y el rojo, en la Biblia, significa sangre, significa tensiones, significa de alguna manera problemas. Puede significar incluso guerra, el rojo. Y entonces vamos a ver cuáles son los elementos. En este caballo rojo comienza a verse un zarandeo dentro del pueblo de Dios. Este caballo rojo comienza a describir lo que nosotros vimos en la Esmirna escatológica.
Allí comienzan los judíos que no lo son, comienzan a oponerse a esa gente reavivada que se ha reavivado y que está arrepentida. Y entonces eso comienza a zarandear la iglesia por el mensaje del testigo fiel, por el mensaje de la justificación por la fe, por el mensaje de Cristo, comienza a zarandearse la iglesia y ahora en este caballo se comienza a notar esto. Entonces, es interesante porque dice que se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. ¿Por qué quita la paz de la tierra? Y vamos a ver Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús. Y esto está muy relacionado con lo que estamos viendo aquí. Y después lo voy a explicar también. Dice así, esto dijo Jesús: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es interesante que acá Jesús dice que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Y fíjense que este caballo tiene una espada. Cuando yo era chiquito me decían que esta espada era la palabra de Dios, pero sin embargo, la espada que habla Hebreos, que es la palabra de Dios, es la espada de doble filo, y esta no es una espada de doble filo. La espada de doble filo en la Biblia se llama rampaya. Pero acá no aparece la espada rampaya, sino que aparece la espada que lleva el jinete, es la espada majaira. Y cuando Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, dice, yo no he venido a traer paz sino majaira. O sea, Jesús viene a traer tensión. No es porque Jesús provoca la tensión, sino que el mensaje de Jesús es contracultural y causa reacción en las personas que no quieren arrepentirse. Y Jesús justamente acá está describiendo que va a poner, el mensaje de Él va a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Se acuerdan que dijimos que en Esmirna escatológica son los judíos que dicen ser judíos pero que no lo son y que son sinagoga de Satanás que comienzan a hacer la guerra a los verdaderos hijos de Dios? Esto me está describiendo que el conflicto va a comenzar dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, porque ahí se va a empezar a dividir el pueblo de Dios y va a haber una parte del pueblo de Dios que no quiera aceptar el mensaje de Jesucristo. Siempre ha pasado lo mismo. Hay gente que está cómoda con las tradiciones que les han enseñado. Y como Jesús siempre es agua fresca, hay gente que no quiere dejar los dioses de las tradiciones para recibir el agua fresca que Jesús viene a dar. Eso pasó también en la época de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? La gente pensaba, y los religiosos pensaban, que Jesús venía a pisotear la iglesia, que Jesús era un liberal, que Jesús era alguien que condonaba el pecado porque llamaba a una adúltera, porque se juntaba con los publicanos y decían, Jesús, Él está condonando el pecado con esa actitud que tiene. Lo mismo pasa en la iglesia cristiana ahora. Muchas veces cuando levantamos a Cristo hay gente que dice, no, queremos pan sólido, como si Cristo no fuera pan sólido. Muchas veces cuando se predica el amor dicen, no, tenemos que predicar más la condenación, cuando el amor es realmente la verdad presente. Bueno, todo eso empieza a causar división. Y ustedes lo ven eso, no necesitan, levanten a Cristo y van a ver que hay un montón de gente que se enoja cuando se levanta a Cristo. Hay un montón de gente que no quiere saber que Dios es amor. No quiere, le gusta saber, le gusta condenar, le gusta sentirse por arriba de otros y entonces decir yo tengo la verdad y entonces voy a condenar a todos los demás que no están en mi iglesia. Esas son actitudes de la Odisea, no son actitudes de gente arrepentida. Y por eso la gente que no quiera salir de la Odisea, entonces va a empezar a dividirse y va a empezar a hacer guerra contra aquellos que realmente quieran levantar a Cristo. Pero recuerden esto. La guerra la comienzan los enemigos de Dios, pero Dios ha garantizado, de acuerdo a lo que dice el primer caballo, que la victoria es asegurada. El primer caballo salió venciendo para vencer y no va a ser conquistado. Es el caballo, ese movimiento final va a ser que va a conquistar el mundo a través de la revelación del carácter de Dios a través de Jesucristo. Muy bien, vamos a ver otro versículo, si les parece, en Lucas 12:49. Jesús también dijo algo así.
Y ustedes saben que Jesús no fue para nada violento. Sin embargo, las palabras de Jesús a veces causaban cierta violencia, no porque Jesús la causara, sino porque la gente se resistía. En Lucas 12, 49, dice así, esto lo dijo Jesús también: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto lastimosamente es algo muy triste esto, que la verdad de Dios divide. No porque la verdad divide, sino porque la reacción del corazón orgulloso que no quiere aceptar la verdad, y como recién decía, muchas veces nosotros hemos creado un Dios en nuestra mente que no es el Dios real. Y cuando recibimos una revelación de Jesús que rompe con nuestras ideas de Dios, preferimos quedarnos con nuestras ideas de Dios antes que aceptar la revelación de Jesús. Y eso se llama idolatría. Y por eso después vamos a ver que todas aquellas personas que idolatran sus ideas van a terminar en un sistema que se va a llamar, que va a construir una imagen del anticristo, una imagen de la bestia. Porque al final, cuando nosotros adoramos nuestras ideas de Dios, más que la revelación que Dios nos da fresca todos los días, y no estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos del pasado por aceptar la nueva revelación de Dios para el futuro, cuando eso sucede, eso es descrito en la Biblia como idolatría. Y por eso, si nosotros queremos realmente guardar la ley de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestras tradiciones y entrar en la verdad fresca de la Biblia. No lo que me enseñaron en mi iglesia, no lo que me enseñó mi tío, no lo que me enseñó mi abuelita, no lo que me enseñaron en el seminario, sino lo que aprendí directamente de la palabra de Dios y a través del diálogo con la comunidad de creyentes. Muy bien, entonces se empieza a sacudir la iglesia. Vamos al tercer sello, vamos al caballo, al siguiente caballo, que comienza a ser descrito en el versículo 5. Dice así: cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Y acá vamos a detenernos, acá vamos a tener que conectar bastante para entender este sello y los simbolismos que aquí aparecen. Primero, un caballo negro. Evidentemente, lo que va a suceder acá ya no es tan feliz. O sea, hay una situación un poco tenebrosa en lo que va a ocurrir acá. Y entonces vamos a ver los elementos que aparecen acá. Dice que el que lo montaba tenía una balanza. Yo hago una pregunta: ¿qué significa balanza en la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa balanza en la Biblia? Y si quieren vamos a Daniel capítulo 5 versículos 26 al 28. Daniel, y yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a corroborar. ¿Se acuerdan que estamos estudiando la Biblia con la Biblia misma? Y por eso queremos con la Biblia descifrar todos los símbolos del Apocalipsis. Daniel capítulo 5 versículos 26 al 28. Allí estamos en la caída de Babilonia, o en la antesala de la caída de Babilonia, que estaba el rey Belsasar allí, y entonces había una escritura en la pared que no sabían qué era lo que significaba, y entonces lo llaman a Daniel para que Daniel interprete lo que allí estaba sucediendo, o lo que estaba allí escrito. Y entonces allí encontramos, vamos a leer desde el versículo 24, Daniel 5, 24 en adelante, dice así: por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Dios está haciendo un juicio en Babilonia, le está dejando cosechar los resultados de sus malas acciones, y eso se llama balanza, o sea, ha sido pesado en balanza. Y ese símbolo incluso se lo utiliza fuera de la Biblia también, cuando nosotros, por ejemplo, en las estatuas que representan a la justicia, se presenta a una mujer vendado los ojos con una balanza en la mano.
ese símbolo de balanza, yo no sé si es de la Biblia que lo han sacado de la sociedad o la Biblia lo incorporó por algo de la sociedad que ya estaba en uso, pero la balanza significa juicio. Entonces tenemos un caballo negro que tiene una balanza, que significa juicio. Entonces, ¿qué tiene en la balanza este caballo negro? Entonces, el jinete que tiene en la balanza, ¿qué hay en la balanza? Y dice en el versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite y al vino. Entonces ahora pregunto, ¿qué es lo que tiene este jinete en la balanza? Muy bien, contestaron bien. Tiene trigo y cebada. ¿Y qué es el trigo y cebada? Es cereal. Muy bien, entonces ahora nosotros tenemos que ver en el Apocalipsis qué significa cereal en el Apocalipsis. Y entonces vamos a ir a Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Allí hay una descripción de la venida de Cristo, simbólica. Pero fíjense qué significa cereal en la segunda venida de Cristo. Vamos a Apocalipsis 14, versículos 14 en adelante. Dice así, miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea, Jesús trae una hoz. ¿Para qué se utiliza la hoz? Para cosechar cereales. Y dice, y otro ángel salió del templo, versículo 15, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿A qué representa cegar? O sea, ¿por qué ciega? ¿Qué representa acá la ciega? La ciega representa la reunión de los hijos de Dios. Los hijos de Dios están representados por cereales. Y después vamos a ver que los impíos, si ustedes siguen leyendo el pasaje, están representados por uvas. Entonces, en el Apocalipsis, los hijos de Dios representan cereales. Y entonces ahora volvemos de vuelta al caballo, entonces al jinete del caballo negro. Tiene una balanza y en la balanza hay cereales. Y nosotros entonces ahora pudimos deducir por el Apocalipsis que los cereales son el pueblo de Dios en el Apocalipsis. Tiene cereales y cuando lleva los cereales dice que los cereales son muy, pero muy caros. Cuando habla que un denario, a ver cómo dice allí, dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Eso es carísimo. Y acá entramos en la ley de la oferta y la demanda. Si los cereales son carísimos, ¿qué es lo que está pasando? La ley de la oferta y la demanda dice que mientras más poco un producto, más caro es. Mientras más abundante el producto, más barato es. Pero evidentemente aquí me está diciendo que hay muy poco cereal. Y entonces ya supimos qué es el cereal, son los hijos de Dios. Por lo tanto, hay muy poco cereal, muy pocos hijos de Dios. Dios está haciendo un zarandeo y resulta que parece que en el pueblo de Dios hay más gente que no es verdadero cereal que cereal. Y por eso acá parece como que la iglesia se viene abajo porque queda tan poco cereal. Dios en este momento tiene que sellar a aquellos que se arrepintieron. Pero resulta que cuando llega a ver quiénes se arrepintieron, son muy, pero muy pocos. Entonces, esto es importante. Pero entonces son pocos, pero dice, hay poco cereal, pero después fíjense lo que dice al final, dice... Voy a leer de vuelta el versículo 6, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. ¿Por qué meten aquí al aceite y al vino? Y entonces acá tenemos que conectarnos con el Antiguo Testamento de vuelta, y especialmente con las fiestas del santuario. En las fiestas del santuario había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias, o la fiesta del cereal. ¿Y qué se hacía en la fiesta de las primicias? En la fiesta de las primicias se traía los primeros cereales, no se permitía al pueblo cosechar ni comer ningún cereal hasta que se haga esta fiesta. ¿Y qué se hacía en esta fiesta? Se cosechaban los primeros cereales y se los llevaba al santuario. Y en el santuario, allí se los dedicaba al Dios y se los dedicaba con una libación de aceite y vino. Si ustedes quieren leer eso, está en Levítico 23, capítulo 23, versículo 13.
y se los dedicaba con aceite y vino. ¿Qué significa la libación en el santuario? La libación significa la justicia de Cristo. Y por eso, la cebada era el primer cereal cosechado, y después pasaban 3 meses y se cosechaba el trigo. En la Biblia, el cereal representa al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que extraemos de este caballo negro? ¿Qué simboliza? Este caballo negro está anunciando que después de Jesús darse cuenta y de analizar a su pueblo, el pueblo que se arrepintió es poco. Y por eso sale tan caro. Pero que la justicia de Cristo o la gracia para esos que se arrepintieron va a ser súper abundante, porque dice, no dañes al aceite y al vino, que es la libación, que es símbolo de la gracia. Y después es interesante porque más adelante en capítulo 14 del Apocalipsis vamos a ver que a los 144.000 se los compara con primicias. Y cuando se habla de primicias se está hablando de cereales. Fíjense, Apocalipsis 14, versículos 4 y 5, dice así, hablando de los 144.000, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y quiero recalcar que cuando un hebreo fueron redimidos como primicias, enseguida para ellos se les va la mente a la fiesta de las cosechas o a la fiesta de los cereales. Los 144.000 son primicias. ¿Por qué? Son las primicias. Dios está haciendo un zarandeo y está dejando al pueblo final, que es poco, pero que va a estar lleno de gracia, para hacer la obra final que se le ha encomendado. ¿Y cuál es la obra final? Predicarle al mundo acerca del carácter de Dios y de la gloria de Dios que se manifiesta a través de la persona y la obra de Jesucristo. Muy bien, entonces así tenemos el caballo negro. No sé, Denar, si paramos para preguntas o continuamos. Sí, pastor, bueno, hay varias preguntas. Les queremos decir a todos nuestros amigos que nos están viendo que estamos tratando de hacer secciones de preguntas para que el pastor pueda desarrollar bien su tema y entonces no nos falte tiempo para que después él pueda desarrollar el tema. Entonces, por eso que estamos dejando que el pastor desarrolle más el tema y estamos haciendo algunas pausas para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Así que no crean que estamos ignorando las preguntas. Así que vamos ahora en esta sección a poder hacerles las preguntas que ustedes han hecho. Pero antes queremos decirles que suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que puedan recibir notificaciones cada vez que tengamos un programa, cada vez que pongamos un video o cada vez que tengamos un programa en vivo. Así que ahí donde dice suscribirse, háganle clic y hagan suscribirse a nuestro canal de YouTube. También si nos estás mirando por Facebook, te invitamos a que le des un like o un me gusta a nuestra página de Facebook. Y así entonces, cada vez que tengamos un programa, vas a recibir una notificación y así no te vas a perder nuestros programas. Y ahora sí, vamos entonces con algunas preguntas que ustedes han hecho. Pastor, dice Said, pregunta, si alguien rechaza la salvación hoy, ¿puede tener otra oportunidad cuando resucite? ¿Me puede responder con la Biblia, por favor? No te puedo responder con la Biblia algo así. La Biblia no habla de otra oportunidad cuando alguien resucite. Yo no puedo saber qué es lo que va a pasar después que resucitemos todos. O sea, la Biblia nos habla de nuestro periodo aquí, de la eternidad nos habla muy poco. Sí sabemos que va a haber muchas cosas en la eternidad que nos van a sorprender, pero no puedo demostrar eso con la Biblia, creo, por lo menos hasta ahora. Quizás alguien lo pueda demostrar y si alguien lo puede demostrar yo quisiera también saberlo. Pero aparentemente ahora es la oportunidad. Muy bien. Wilson pregunta, ¿la obra del caballo blanco la realizarán los miembros de una misma iglesia o de distintas denominaciones? Para mí, esto es personal, pero para mí cuando Dios le deja la Biblia se la deja al cristianismo, se la deja a todos los seguidores de Cristo, a todos los que aceptan a Cristo y viven sinceramente para Él. Yo creo que en todas las denominaciones cristianas hay personas sinceras, hay personas que de acuerdo a la luz que tienen, como yo, tratan de seguir lo que van entendiendo y no porque no entendieron todo quiere decir entonces que no son pueblo de Dios. Hay algo que tenemos que tener muy claro, que hay una confusión muy grande y voy a ser bien categórico con esto, que las creencias no determinan si soy pueblo de Dios o no. Lastimosamente eso de que las creencias o un credo determina si yo soy pueblo de Dios o no, viene
de la influencia griega que entró a la iglesia en la Edad Media, y entonces allí comenzaron los escolásticos a hacer credos y a determinar las herejías de acuerdo a las creencias. No, uno es pueblo de Dios de acuerdo a la relación que tiene con Cristo, y uno es pueblo de Dios de acuerdo al propósito que acepta de Cristo. Entonces, sí, las iglesias cristianas creemos muchas veces cosas diferentes, pero dentro de todas las iglesias cristianas hay gente sincera, y no hay nadie, ninguna iglesia que pueda decir que tenga toda la verdad. No hay ninguna. Ahora, hay iglesias que tienen cierta misión específica. Yo siento, por ejemplo, que yo pertenezco a una iglesia que siento que tiene una misión específica. Eso no quiere decir que otras iglesias no tengan misión. Pero yo creo que al final Dios va a levantar un movimiento de todas las denominaciones cristianas, que son todos los sinceros, que vamos a estar unidos, que no vamos a estar peleando a ver quién llena más iglesias, no vamos a estar peleando a ver si le ganamos quién sale en la revista Newsweek para ver quién es la iglesia que más crece en el mundo, sino que lo que vamos a querer es realmente compartir con la mayor cantidad de gente, este mensaje de Dios, y estar unidos a través de la Biblia, o sea, basados en la Biblia. Por supuesto va a haber unidad al final. Esa unidad va a ser el resultado de ser nosotros más humildes en Cristo Jesús. Nosotros estamos divididos por iglesia, no es por causa de las doctrinas, es por causa de nuestro orgullo. Y es por eso que estamos divididos. Una vez que seamos mansos y humildes de corazón, vamos a ver cómo los cristianos nos comenzamos a unir en un solo movimiento, basado en la Biblia. Yo creo en un ecumenismo bíblico, pero no creo en un ecumenismo institucional. Y por eso yo sé que a alguien cuando digo ecumenismo se le paran los pelos, pero sí, la Biblia nos habla de que el movimiento final va a ser un ecumenismo basado en la Biblia, donde todo el que quiera, no importa de dónde venga, que quiera basar su vida en la Biblia, va a ser parte de ese movimiento final. Y no tiene que ver con instituciones religiosas, tiene que ver con actitudes, con relación con Dios y con lo que la Biblia dice que van a ser las características del movimiento final. Todos los que tengan esas características, sea donde estén, van a ser parte del movimiento final, pero a mi criterio, creo que el Apocalipsis lo dice, vamos a estar todos unidos al final. Muy bien. Celso pregunta, ¿qué otra referencia encontramos para decir que el caballo blanco representa a los arrepentidos? Bueno, yo la referencia que encuentro son las conexiones que hay. En la primera profecía es todo un llamado a vencer, a vencer, a vencer, y al que venciere se le entrega una corona. Nosotros dijimos que la corona se le da solamente a los seres humanos, no se le da a ningún ser celestial. Por lo tanto, entonces, este jinete que tiene una corona que representa victoria y que sale venciendo para vencer, tiene que estar conectada con lo primero que se dice en el Apocalipsis, porque si no estaríamos analizando profecías totalmente desconectadas, que creo que eso es un error muy grande, y no estaríamos analizando toda la analogía del Apocalipsis. Después vemos que al final Jesús viene en un caballo blanco también, pero viene con el ejército de los santos, que aparentemente es todo simbólico. Nos vamos a unir todos porque cuando nosotros comenzamos acá un movimiento liderado por Cristo, nos conectamos con el ejército del cielo y todos formamos el mismo ejército. Muy bien. Said pregunta, ¿por qué colocar cronológicamente el caballo blanco después de haberse sellado al pueblo de Dios? No, el caballo blanco no es, para mí es antes. Yo creo que el sellamiento del pueblo de Dios es en el caballo negro. El caballo blanco lo que produce es un reavivamiento y se comienza a predicar a Cristo, se comienza a ver arrepentimiento en la iglesia. Y entonces el caballo rojo, después viene un periodo que comienza a verse en Esmirna escatológica, que dijimos, comienza a haber un zarandeo en la iglesia y se comienza a ver cierta tensión en la iglesia y fuera de la iglesia también, porque aparentemente en esa época va a haber lo que nosotros decimos siempre, guerras y rumores de guerras, que aparece en Mateo capítulo 24. Y los problemas políticos de alguna manera repercuten en la iglesia también. Por ejemplo, una guerra repercute mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque con la guerra surgen los nacionalismos. Y nosotros sabemos que como cristianos nosotros no podemos poner un nacionalismo por encima de la humanidad. Pero en las guerras muchas veces las iglesias cristianas, muchas veces, por ejemplo, en la guerra mundial, por ejemplo, los cristianos alemanes defendieron al nazismo y los cristianos de Inglaterra o de los aliados defendían a los aliados y entonces se hacían guerras los unos a los otros y cada uno quería que el otro se pierda y que el otro, muera. Eso afecta de alguna manera a la iglesia y la zarandea. Y por eso también en esta época también va a haber tensiones mundiales que van a afectar también
la espiritualidad de la iglesia y cada uno va a tener que tomar su decisión basado en los principios del reino de Dios o basado en los principios nacionalistas que rigen a los países o que rigen este mundo. Muy bien, Abigail pregunta si el remanente es pequeño y es sellado cuando sale el caballo negro con la hoz. ¿Para qué predicar a todo el mundo si el remanente ya está sellado? Es que justamente esta profecía describe, y eso lo vamos a ver no esta vez, pero esta profecía describe que el remanente es sellado para predicarle al mundo. No es que cuando el remanente es sellado se acaba el tiempo de gracia. Cuando el remanente es sellado se acaba el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Pero sigue el tiempo de gracia para el mundo que no conoce, o sea, para la gente que no tenía la Biblia, que no conocía a Cristo, para eso sigue el tiempo de gracia. Dios está sellando a su pueblo para que predique a todo el mundo. Y es por eso que es necesario predicar. Y es necesario ahora predicar para que la mayor cantidad de gente podamos ser parte de ese remanente. Muy bien, última pregunta de esta sección. Wilson pregunta, ¿podría tener una profecía del Apocalipsis múltiples interpretaciones o aplicaciones? Múltiples interpretaciones, sí, hay muchas. Yo, por ejemplo, hay otras corrientes, por ejemplo, hay gente que interpreta que el caballo blanco es el anticristo. Hay una corriente bien grande que interpreta que el caballo blanco es el anticristo. Yo no puedo considerar que es el anticristo por el hecho que se le da una corona, y la corona Estéfanos, como nosotros vimos en el Apocalipsis, siempre aparece en la cabeza de seres humanos que son seguidores de Dios. El blanco también. O sea, es un símbolo del pueblo de Dios. Venciendo para vencer, o sea, el hecho de que se le da una orden de que venza para vencer, o sea, nosotros no podemos pensar que el pueblo de Dios va a ser un pueblo derrotado, no, el pueblo de Dios es un pueblo conquistador. No es conquistador político, y es lo mismo que hizo Jesús. Jesús conquistó el mundo con su amor, con un mensaje, y nosotros lo que vamos a hacer es terminar la obra de Jesús. Después hay otro tipo de interpretaciones también. Yo simplemente trato de conectar, digamos, los símbolos del Apocalipsis con el Apocalipsis mismo, y no con las escuelas de interpretación profética o cosas que dijeron otras personas, que también las tengo en cuenta porque es bueno el diálogo, pero si no conecta con el Apocalipsis, yo creo que estamos violentando la interpretación del Apocalipsis. Muy bien, les queremos recordar que estamos tratando de hacer secciones de preguntas para que el pastor pueda desarrollar su tema y entonces no nos falte el tiempo. Y decirles también que la semana pasada, el miércoles pasado, tuvimos solamente un programa que fue un resumen y después solamente pregunta y respuesta. Y sabemos que todos ustedes tienen muchas preguntas, algunas que no tienen que ver directamente con lo que estamos estudiando de Apocalipsis, pero queremos decirle que fue tan provechoso el miércoles pasado donde pudimos tener un diálogo abierto donde ustedes podían hacer preguntas, y hay muchas preguntas tal vez que ustedes tienen que no alcanzamos a responder y no nos alcanzan los programas, así que cada cierto tiempo con el pastor vamos a hacer un programa solamente de preguntas y respuestas. Entonces ahora el pastor continuará con su tema. Muy bien, entonces estamos con los 3 primeros sellos. El caballo blanco representa el reavivamiento del pueblo de Dios, de acuerdo a esta interpretación que estamos haciendo. Viene el caballo rojo, que simboliza tensiones que vienen como resultado de levantar a Cristo, y por eso Jesús dijo, yo he venido a traer espada, y eso produce zarandeos, y Jesús describe justamente dentro de nuestro círculo más cercano, dentro de la familia, zarandeos. O sea, la verdad de Cristo divide, especialmente no por el hecho de que la verdad en sí divida, sino que el corazón orgulloso le cuesta aceptar la verdad y se resiste a aceptar la verdad. Entonces, la verdad de Cristo. Y entonces después viene el caballo negro, después de esas tensiones, el caballo negro que aparentemente ya el pueblo de Dios ha tenido la oportunidad de aceptar a Cristo, y entonces hay un juicio dentro del pueblo de Dios, pero de ese juicio se sella al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, esos sellados son pocos, o sea que son los cereales, son pocos de acuerdo a lo que tendría que ser. Aparentemente una gran mayoría dentro del pueblo de Dios no se va a arrepentir, aparentemente. Y entonces ahora viene, ¿cómo se va a ver esto? Porque hasta ahora todavía nadie sabe quién está arrepentido o no. Se puede intuir porque los que no están arrepentidos persiguen, y eso es una ley que está en el Apocalipsis. Una persona que no está arrepentida, una persona que no sigue a Dios, persigue a otro. Ustedes nunca van a ver a un seguidor de Dios persiguiendo. Y por eso
Cuando ustedes vean, por ejemplo, personas que insultan por internet, que les gusta meterse por internet para insultar a otro, para insultar al predicador, esas son todas personas que no están en el pueblo de Dios. O sea, esas son las evidencias. Esas personas no tienen el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, esa es la marca del verdadero cristiano. Y por eso nunca van a ver un verdadero cristiano persiguiendo en el Apocalipsis. Siempre el verdadero cristiano es perseguido. Y por eso, si tú eres una de esas personas que se conecta para perseguir, simplemente arrepiéntete, busca a Jesús, recibe la revelación de Jesús y te vas a dar cuenta que Jesús en ningún momento persiguió a nadie, ni te mandó a ti a purificar a la iglesia. Justamente el Apocalipsis lo que está diciendo es que Dios se va a encargar de purificar a la iglesia. Nosotros lo que tenemos que hacer es levantar a Cristo. Pero entonces ahora se abre otro sello, que es el cuarto sello, y vamos a ver qué es lo que aparece. Vamos a ver el versículo 7, dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este sello describe un momento muy, muy tétrico, muy tétrico. Y especialmente si nosotros queremos interpretar qué es lo que es este que está describiendo este caballo, nosotros tenemos que ver las figuras que aparecen aquí, dónde aparecen en la Biblia, para poder interpretar entonces qué será lo que está queriendo decir aquí. Y estas figuras que nosotros vemos acá son juicios de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento y especialmente aparecen en el libro de Levítico y en el libro de Ezequiel. Pero nos vamos a detener en el libro de Ezequiel, que está de una manera más clara. Pero dice que esto causa muerte, y nosotros sabemos que el Apocalipsis está de manera simbólica, está escrito, pero a veces la manera simbólica hasta puede ser literal también. Se puede transformar en algo literal. Pero vamos a ver Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 23. Ezequiel 14, 12 al 23, vamos a ver que estos elementos que aparecen en este caballo pálido y amarillo, que significa muerte, Ezequiel 14, 12 al 23. Y acá vamos a leer un poquito. Vamos desde el 12 al 23. Aquí Dios está hablándole a su pueblo. Y vamos a ver qué le dice a su pueblo. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí, rebelándose pérfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre, y extermine de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noel, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si yo hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaran, y quedara desolada de modo que nadie pase por allí a causa de las fieras, y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra, y dijera: espada, pasa por la tierra, e hiciera exterminar de ella a hombres y bestias, y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviara pestilencia sobre esa tierra, y derramara mi ira sobre ella, con sangre para exterminar de ella a hombres y a bestias, y estuvieran en medio de ellas Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían hijo ni hija, solamente ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas. Y acá hago una pausa. Fíjense que Dios está hablando de bestias feroces, espada, pestilencia y hambre, los mismos elementos que aparecen cuando Él va a permitir justicia. Cuando Dios hace justicia, quiere decir que a cada uno le deja cosechar lo que sembró. Entonces Dios, y eso se llama como el castigo de Dios. Cuando Dios castiga a su pueblo, en el Antiguo Testamento habla de estos elementos que aparecen en el cuarto sello de Apocalipsis. Entonces evidentemente acá está refiriéndose a juicios que Dios va a permitir de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él tiene que purificar a su pueblo.
Y entonces a las personas que no se arrepienten les va a tener que dejar que cosechar los resultados de sus propias decisiones. Y entonces eso, Dios se va a apartar de esas personas van a pecar contra el Espíritu Santo, eso se llama pecado contra el Espíritu Santo, y quedan en las manos de Satanás. Y cuando esas personas quedan en las manos de Satanás, lo único que hace Satanás es destruir, es lo único que puede hacer. Y más porque Satanás no le perdona a nadie que haya sido parte del pueblo de Dios. Y no le perdona a nadie que haya tenido la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Entonces Satanás se va a ensañar con esas personas. Las personas que no están arrepentidas ahora no es porque Dios las está protegiendo. Dios nos está protegiendo a todos. Dios protege porque Dios ama a todos. El que no ama a Satanás. Satanás entonces cuando empieza a hacer su obra, él la hace y después le echa la culpa a Dios. Pero es Satanás el que destruye, no es Dios. Pero entonces Dios dice que va a traer estas pestilencias. Ahora fíjense cuál es el resultado de esto. Vamos al versículo allí en Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Dice así: por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y peste, para exterminar de ellas a los hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un resto o un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, veréis sus caminos y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Ellos os consolarán cuando veáis su conducta y sus hechos, y comprenderéis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. En otras palabras, Dios nuevamente repite que estos juicios van a venir sobre Jerusalén, pero dice que el propósito es que quede un remanente, y ese remanente será llevado afuera. O sea, ese remanente será sellado, protegido por Dios, será llevado afuera, y no sufrirán estos juicios, no cosecharán el resultado de sus malas decisiones. Justamente porque Dios los va a sellar y los va a proteger de esos resultados. Y entonces, este remanente parece que estaba muy triste por lo que pasaba en Jerusalén. No eran de esos vengativos, arrogantes que quieren que Jerusalén sea destruida. Porque vieron que a veces surgen reformadores dentro de la iglesia que quieren destruir la iglesia. Y esos reformadores, lastimosamente, lo único que hacen es promover fanatismo. O sea, y son caudillos que quieren seguidores. No es que quieren reformar la iglesia, lo que quieren es estar en el centro de la escena. Pero no, acá habla de personas que sufren por lo que pasa a Jerusalén, sufren por el pecado de Jerusalén. Y a veces también lo denuncian, pero no lo denuncian para destruir a la iglesia, sino para fortalecer a la iglesia. Bueno, pero entonces dice, cuando ellos vean el resultado, que esos castigos o esa justicia, esos juicios llegaron para purificar a la iglesia, entonces van a ser consolados. Y por eso, sin duda, lo que se está refiriendo el cuarto caballo es que nosotros vemos que en el caballo blanco se arrepintieron muchos. En el caballo rojo comienza a haber tensiones dentro del pueblo de Dios. En el caballo negro son sellados los que se arrepintieron. Pero ahora esa gente arrepentida está mezclada con la cizaña. Y entonces ahora Dios en el cuarto sello lo que está mostrando es qué va a hacer para separar el trigo de la cizaña. Y esto va a ser muy terrible, porque aparentemente yo lo que entiendo es que cuando estas personas que han estado en el pueblo de Dios se comiencen a dar cuenta que están sucediendo las cosas que aquellos que ellos perseguían, describían y que ellos decían que estas personas estaban en contra de la iglesia, que estaban en contra de la organización, que estaban en contra de todas esas cosas que siempre se dicen, esa gente va a temblar y se va a dar cuenta que está perdida. Le va a pasar exactamente lo mismo que a Judas, y por eso este caballo es muerte. No es muerte en el sentido que se van a suicidar, sino que quizás el suicidio para estas personas va a ser algo mucho más beneficioso que permanecer vivos viendo que están perdidos para siempre, porque en el momento que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no lo aprovecharon. Y por eso este caballo describe una situación tremenda. A mi criterio, en este caballo comienzan a describirse las cosas que van a suceder, que se describen en la próxima profecía, que por supuesto más adelante la vamos a ver a eso, pero cada profecía se va construyendo sobre la otra profecía. Muy bien, entonces volvemos entonces al Apocalipsis, y recuerden que todas estas cosas están descritas, si ustedes después léanlo en sus casas,
bueno, ustedes están en sus casas, después léanlo, están descritas en Mateo capítulo 24. Y vamos entonces ahora al quinto sello, vamos al versículo 9 en adelante, dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces acá se describe una escena que también se extrae del santuario. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, que en Levítico está descrito que la sangre es símbolo de la vida. Y entonces en el santuario, en el altar, cuando se hacía el sacrificio, la sangre que salía del sacrificio caía en unas canaletas que estaban debajo del altar y allí quedaba la sangre. De alguna manera ese símbolo es símbolo de vida. Siempre dijimos que en la Biblia sangre es símbolo de vida. Entonces, ¿qué pasa? A estos mártires parece que el tiempo es un poquito más largo de lo que se esperaba, y entonces están clamando: ¿qué es lo que pasa? Que se está tardando un poco esto. Y entonces dice: bueno, esperen, porque ustedes van a seguir muertos, van a seguir descansando, se les entregan ropas blancas, se les asegura la victoria, pero dice: pero hay un grupito chiquito todavía que tiene que morir por un poco de tiempo. Y entonces alguien puede decir: pero al final, ¿cómo? ¿Va a haber gente que muera? Sí, es que Dios va a proteger, pero justamente para proteger va a permitir que algunos, pocos, mueran, sufran también martirio. Eso va a ser un testimonio para Dios y va a ser un privilegio para aquellos que sean fieles a Dios conquistar muriendo. O sea, van a estar identificados con lo que hizo Jesús. Jesús, para vencer, murió. Y los mártires tienen un privilegio y si nosotros somos parte de ellos, vamos a tener un privilegio que nadie tuvo, que es compartir el privilegio de Cristo: vencer muriendo. Y entonces estas personas van a morir, pero fíjense lo que dice, cómo va a ser la muerte de estas personas. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice así, después el Apocalipsis dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces acá dice: felices los de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Qué va a pasar? O sea, va a haber gente que va a estar predicando a Cristo con un fervor, pero eso también va a traer cierto agotamiento. Y es como cuando uno llega al final de un día y que quiere descansar. Bueno, esta gente, Dios les va a dar el privilegio de descansar y no va a ser un trauma. Al contrario, van a ser felices que Dios los llame al descanso. De acuerdo al mensaje bíblico, y esto no lo vamos a analizar ahora, pero yo voy a dar un anticipo, y voy a decir algo que quizás a muchos de los que están escuchando les cueste creerlo, pero yo los motivo o los desafío a que lo busquen en la Biblia. De acuerdo al mensaje bíblico, la Biblia describe a la muerte como un sueño donde no hay conciencia. O sea, eso de que el alma se va al cielo es algo que se introdujo en el cristianismo por medio de Platón. O sea, viene de la filosofía griega, de la filosofía pagana, pero no está en la Biblia el hecho de que cuando alguien muere, el alma se va consciente al cielo y está alabando en el cielo, o se va al infierno. Eso no está en la Biblia. Hay versículos que parecieran dar a entender eso, pero ese no es el mensaje de la Biblia. Yo los desafío para que ustedes lo analicen. No me crean hasta que ustedes lo confirmen con la Biblia. Pero entonces, si es verdad lo que digo, cuando una persona muere y ya no siente más nada. Y cuando abre los ojos, está viendo a Cristo venir en las nubes. Para los hijos de Dios, la muerte realmente es algo, es un adelanto para llegar al cielo, o sea, para llegar a la segunda venida de Cristo. No hay que pasar por el tiempo, no pasa el tiempo, es un segundo hasta la venida de Cristo. Entonces, para las personas que estén pasando por este momento, para los que mueran va a ser un privilegio, y lo van a tomar como un privilegio. No va a ser una muerte miserable, va a ser un privilegio morir por Cristo, porque vamos a estar identificados con la obra de Cristo, y si esa muerte es para lograr más conquista y más victoria, para que más personas se conviertan, nosotros vamos a morir en victoria. Vamos a morir como morían los cristianos en el Coliseo Romano, cantando. Y Dios estará al lado nuestro, como estaba
con todas las personas que murieron en Él, va a estar al lado nuestro dándonos confianza. Así como Esteban vio a Jesús, tuvo una revelación de Jesús cuando murió apedreado, si nosotros nos toca ese privilegio, vamos a tener una revelación de Jesús y vamos a tener la seguridad de que ni bien cerremos los ojos, los abriremos y estaremos viendo a Cristo. Muy bien, entonces así termina el quinto sello, mostrando que va a haber un poquito de tensión. Por supuesto es la tensión que después escribe el Apocalipsis, porque todos los sistemas políticos se van a poner en contra del pueblo de Dios. Pero si ustedes fíjense, acá dice que ese tiempo será muy corto. O sea, será muy corto. Y si por ejemplo a uno le toca un ser querido que tiene que morir, y el privilegio va a ser que sabemos que murió por conquistar, por imitar a Cristo, por no renunciar a su fe, vamos a agradecer por él. Vamos a agradecer por esa persona porque tuvo el privilegio ya de descansar. Y en poco tiempo va a abrir los ojos. Pero dice que va a ser un poco tiempo. En el versículo 11 va a ser un poco tiempo. Cuando ya muera alguien y veamos que muera gente por causa de lo que se está describiendo aquí, esa es la última generación. Y pronto, muy pronto vendrá Cristo. Y entonces ahora en el sexto sello vamos a ver que se empieza a describir la liberación del pueblo de Dios y justamente el anticipo o la antesala de la venida de Cristo. Vamos al sexto sello, dice así. Miré, versículo 12. Miré, cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces acá hay algunos elementos interesantes. Primero, que el sol se pone negro como tela de luto, dice. La luna se volvió roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron. Esto aparece también en Mateo 24. Pero Jesús, a los de Mateo 24, les dice lo siguiente. Les dice: miren, ustedes cuando vean esto, sepan que ustedes van a ver la venida de Cristo, o sea, van a ver mi venida, van a ver mi reino. Todos los que vean esas señales van a ver mi reino. Entonces quiere decir que cuando el pueblo de Dios que esté siendo perseguido por ese nuevo orden mundial, que va a ser un sistema religioso, que va a perseguir a todos aquellos que adoren al verdadero Cristo, y que este sistema religioso va a hacer culto al anticristo, bueno, cuando el pueblo de Dios vea estas señales, ya sabe que viene la liberación. Y comienza la liberación de parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando empiezan estos cataclismos tremendos, es interesante porque dice que los impíos, dice los reyes de la tierra, o sea, los reyes que están gobernando el nuevo orden mundial y todo ese nuevo orden que describe el Apocalipsis, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y yo les hago una pregunta: ¿la ira del Cordero? ¿El Cordero está airado? No. ¿Dónde ustedes ven al Cordero airado? ¿Dónde ven a Jesús airado? El Cordero no viene airado. El gran problema es que cuando una persona está llena de pecado, ve a Dios airado. Ve a Dios como que viene a destruirlo. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Adán y Eva pecaron. Antes de pecar, ellos cuando venía Jesús al jardín del Edén iban, lo recibían con un abrazo. Pero cuando pecaron, hubo un cambio en su manera de ver a Dios. Y cuando vino Dios al jardín del Edén, ¿qué hicieron ellos? Salieron huyendo porque pensaban que Dios venía airado para castigarlos. Es lo mismo que sucede acá. Jesús no viene airado, Jesús viene feliz a buscar a su pueblo. Pero la gente que quiso rechazar a Jesús, como tiene su mente llena de pecado, entonces ve a Jesús airado, y cuando ven a Jesús airado, aunque no lo está, lo ven a Jesús airado, ellos quieren, antes que permanecer delante de Jesús airado, porque mientras más el amor de Dios, más el amor de Jesús, más airado lo ven, ellos prefieren que se le caigan las montañas sobre ellos antes que estar frente a la presencia del Cordero de aquel que rechazaron. Entonces, este momento va a ser un momento terrible.
pero va a ser un momento terrible para los impíos, pero va a ser el momento de la liberación del pueblo de Dios. Entonces termina diciendo, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie delante del Cordero? Y entonces ahora el capítulo 7 comienza respondiendo esa pregunta. ¿Quiénes son? Son aquellos, los 144.000, son los que no ven al Cordero airado, sino que ven al Cordero feliz. Son los que predicaron un Dios de amor. Son los que creyeron que la verdad presente es la verdad del amor de Dios, no es la verdad de la condenación. No, los que ven al Dios airado es al Dios que predicaron. Y por eso, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que al final del tiempo no va a haber los ateos y los cristianos y los mahometanos o los musulmanes? No, va a haber solamente dos grupos, cristianos verdaderos y cristianos falsos. Bueno, los cristianos falsos son los que predican un Dios de condenación. Y entonces cuando ven que Dios viene, ellos ven al Dios que predicaron, ven al Dios de condenación, lo ven al Dios airado. Son los que predicaban que hay que dar palos en la iglesia, que hay que dar, si bien hay que amonestar, pero el amor es la verdad presente, el amor de Dios a través de Cristo. Pero cada uno ve a Dios como ha decidido verlo. Cada uno ve a Dios de acuerdo a si lo ve a través de Cristo o lo ve de acuerdo a lo que le enseñaron. Si lo vemos a través de Cristo, siempre a Dios lo vamos a ver un Dios de amor. Pero si a Dios lo vemos, o a Jesús, de acuerdo a lo que nos enseñaron, vamos a ver la ira del Cordero, vamos a ver la ira de Dios. ¿Quiénes podrán sostenerse en pie? Aquellos que predicaron el amor de Dios y que saben que Dios el Padre viene ahora, porque acá fíjense que ahora también muestra que Dios el Padre viene junto con el Cordero, y vienen los dos para mostrar que el uno es la representación del otro, que no los podemos separar y decir uno es diferente al otro. Los dos son amor y vienen a salvar. Y así termina esta sesión de la profecía. Muy bien, acá llegamos al final, pero entonces ahora no sé si hay preguntas, Denar. Sí, hay preguntas, muchas preguntas y comentarios también, Pastor. Me gustaría comenzar con un comentario, no con una pregunta. Muy bien. Y creo que este comentario, muchos de ustedes que nos están mirando, incluyéndome a mí, se van a sentir identificados. En Facebook, Carmen nos dice, gracias, Pastor, porque por primera vez estoy entendiendo al Apocalipsis, porque antes me daba miedo y no quería estudiarlo, pero ahora me deleita escudriñar el Apocalipsis. Amén. Yo creo que ese es el sentir de muchos de nosotros también, de ustedes. Siempre el Apocalipsis lo miramos como algo tal vez de condenación, de que muchas cosas van a pasar, de tribulación, pero hemos aprendido que el Apocalipsis simplemente es liberación. El Apocalipsis está basado en el amor de Jesús por todos nosotros. Y eso creo que es una bendición para todos nosotros, poder aprender el Apocalipsis y la Biblia de esa manera, y de ver a Jesús del Nuevo Testamento al mismo Dios del Antiguo Testamento. Y hemos podido aprender mucho, Pastor, con este estudio. Y el comentario que nos da nuestra hermana Carmen, yo creo que nos involucra a muchos de nosotros, me incluyo también, de poder estudiar más y a pesar de que llevamos tal vez mucho tiempo en la iglesia, poco tiempo en la iglesia, tal vez recién estás escuchando, todos nosotros hemos podido aprender algo nuevo y hemos podido ver al Cordero, que es un Cordero manso, un Cordero que nos ama a todos y que está listo a perdonarnos y aceptarnos a cada uno. Pastor, aquí hay varias preguntas entonces que quiero comentarle. Miguel dice, si hay un sellamiento, ¿es porque habrá un periodo de gracia sin intercesión o la gracia no se acaba? No, la gracia nunca se acaba. Mientras nosotros seamos seres pecadores, la gracia nunca se acaba y no se va a acabar. O sea, nosotros siempre, hasta por la eternidad, vamos a tener un periodo de nuestra vida que fue por gracia. Es la salvación, va a ser por gracia. O sea, nosotros no vamos a tener, ¿cómo podemos decir? En la eternidad todo va a ser por gracia, porque nadie se merecía esto. Ahora, si a lo que se refieren es que va a llegar un momento que el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra, sí, se va a retirar de la tierra, pero no se retira de las personas que están con Dios, porque justamente eso es lo que nos conecta con Dios. Entonces no se va a retirar el Espíritu Santo del pueblo de Dios, se va a retirar de aquellos que no son pueblo de Dios, de los que pecan contra el Espíritu Santo. Y recuerden que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, habita en la tierra a través de los que lo tienen en su corazón. Dicen que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Entonces, en la medida que la gente va rechazando al Espíritu Santo, cada vez hay menos Espíritu Santo en la tierra, porque van pecando contra el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo está en las personas que no han rechazado su llamado. Muy bien. Jonathan pregunta,
¿cuántos serán salvos? ¿Es correcto y bíblico decir que todos serán salvos como consecuencia de que Jesús vino a salvar y buscar lo que se había perdido? A mí me gustaría que todos sean salvos. A mí me gustaría que todos sean salvos. Y me imagino que a Dios también, por eso nos predestinó a todos para salvación. Yo esperaría, lo que sí sabemos es que en la segunda venida de Cristo no van a ser todos salvos. Y bueno, yo me atengo a lo que dice la Biblia en eso, pero yo quiero que Dios me sorprenda, y alguna vez, o sea, estoy seguro que Dios nos va a sorprender. Es más, seguiremos estudiando el amor de Dios, el amor por la eternidad, y dice que siempre encontraremos algo nuevo que descubrir. Entonces hay mucho más, muchísimo más que nosotros todavía no entendemos. Y por eso la eternidad, la gran felicidad de la eternidad, si bien va a ser la vida linda, la eternidad, no va a haber más despedidas, o sea, va a ser todo felicidad completa, pero lo mayor va a ser ir descubriendo cada vez más el amor de Dios. Muy bien, con respecto a esta misma pregunta que se están haciendo acerca de salvación, en el capítulo número 6, fue que, si ustedes lo pueden buscar en YouTube o en Facebook, capítulo número 6, hablamos de los que están inscritos en el libro de la vida, hablamos bastante de eso, pero hay una pregunta, pastor, que yo sé que tal vez la hemos respondido algunas otras veces, pero me gustaría volver a hacerla para muchas personas que tal vez están mirando por primera vez el programa. Y dice Esther, nos dice, los que no se alcanzan a bautizar y los sorprendió la muerte. En mi caso, dice, no estuvo el pastor orando por mi esposo cuando él se despedía de la vida. Solamente yo estaba orando por él. No sé si lo veré a mi esposo cuando Cristo venga. No, si bien el bautismo es un requisito, no un requisito, sino que es un testimonio que Dios pidió a todo aquel que lo aceptó, no es condición de salvación. El bautismo simplemente es un símbolo. Lo que es verdadero es el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que han sido bautizadas por el Espíritu Santo que no han recibido el bautismo de agua. O sea, si tu esposo murió sin haber rechazado el Espíritu Santo, él está salvo. Porque él nació condenado para salvación, no nació para perdición. Dios lo salvó Dios lo hizo nacer para salvarlo. Y justamente la Biblia dice que todo el que tiene el Espíritu está con Dios y el que no tiene el Espíritu es de Él. Y por eso todo el que se pierda va a ser porque pecó contra el Espíritu Santo. O sea, eso es una realidad. No hay otra causa de perdición que sea pecar contra el Espíritu Santo. Pero ahora hay una cosa. ¿Por qué? Y esto, perdónenme lo que voy a decir y quizás alguno se ofenda con lo que voy a decir. Pero ¿por qué hay gente que muchas veces no se quiere bautizar en una iglesia? Muchas veces hay gente que no se quiere bautizar en una iglesia porque la gente de la iglesia le enseña que el bautismo se necesita para entrar a una iglesia. Y no es la entrega a Cristo, sino que es la entrada a una institución religiosa. Y esa es una desvirtuación del bautismo. El bautismo no significa entrar a una institución religiosa. El bautismo implica entregarse a Cristo. Pero como muchos ven que si me entrego a Cristo tengo que seguir a una institución religiosa, y quizás esa institución religiosa hay cosas que no le hacen sentido, porque la institución religiosa es imperfecta, esas personas no se bautizaron por causa del mal testimonio de la institución religiosa, pero no porque realmente no amaban a Dios, no porque rechazaron al Espíritu. Al final eso no va a suceder porque ya el testimonio de los 144.000 va a ser tan poderoso porque ya no va a estar mezclado con cizaña. Entonces el que rechace a los 144.000 y el que persiga a los 144.000 va a estar pecando contra el Espíritu Santo. Es diferente la situación del final del tiempo, pero ahora las instituciones, yo creo que el peor daño para la imagen de Jesús viene a través de las instituciones cristianas. Yo estoy en contra y yo no digo yo, pero la Biblia está en contra del institucionalismo religioso. Alguien puede decir entonces que entonces no tiene sentido ser parte de una iglesia. No, sí tiene sentido ser parte de una iglesia, pero cuando nosotros ponemos a una organización, a un sistema administrativo por sobre Dios, eso se llama Babilonia en la Biblia. Y no sé si lo vamos a llegar a estudiar. No sé si vamos a llegar a poder acabar todo el Apocalipsis. Pero justamente Babilonia es poner a una institución religiosa entre Dios y el hombre. Las instituciones religiosas son necesarias, pero no para que estén entre Dios y el hombre, sino que tienen que ser medios de misión.
para ayudar a la gente a llevar a Dios, pero no para que se transformen en un intermediario entre Dios y el hombre. Y ese es el gran problema. Cuando las instituciones religiosas se transforman en un intermediario de Dios y el hombre y coartan la libertad de la gente que forma parte de esas instituciones religiosas, no dejándoles que busquen a Cristo y a través de la libertad del Espíritu se produzca una fidelidad verdadera por aquellos que se entregaron a Cristo. Y muchas veces las instituciones religiosas, en vez de predicar a Jesús, predican credos. Y entonces la gente se convence de que está equivocada, decía, antes yo creía de una manera, ahora tengo que creer de esta. Antes te creía de esto y ahora creo de esta. Y entonces se entregan un credo, pero no se entregaron a Cristo y no son mansos. Porque justamente ser como Cristo es ser manso. No son humildes. O sea, y por eso esas personas son las que persiguen después. Porque si tú no crees como yo, entonces quiere decir que estás perdida. Si tú no vienes a mi iglesia, estás perdido. Esas son tergiversaciones del Evangelio, que no tienen asidero bíblico. Tergiversaciones del Evangelio. Muy bien, Fernanda pregunta, con respecto a que el pueblo de Dios va a ser sellado para predicar, ¿significa que hay gente que va a ser salva sin estar sellada? No. Para mí todos los que van a ser salvos van a estar sellados. Nada más que primero Dios hace, como nosotros dijimos, primero Dios hace un análisis del pueblo de Dios y a ellos los va a sellar primero y después con ese grupo, ese movimiento que levante, va a predicar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ahí va a sellar a los que acepten el mensaje de los 144.000. Ok, muy bien. Wilson pregunta, ¿los sellos tienen alguna conexión con las trompetas o son paralelos? Para mí, esto es mi manera, y quiero decirles, o sea, todo esto como está en el futuro, nadie puede ser demasiado dogmático, y por eso tómenlo esto como la palabra de un ser humano, no como la palabra de Dios. Para mí las trompetas comienzan en el cuarto sello, en el sello que habla de la muerte. Empiezan allí las trompetas. Se superponen con los últimos sellos. O sea, las 7 últimas trompetas están entre el cuarto sello y el último sello. Y entonces, por ejemplo, las 7 plagas, a mi criterio, están en la última trompeta. Y así se va todo construyendo, ¿no? Ariel pregunta, ¿qué significa la cuarta parte? ¿Qué relación tiene con la profecía que dice que la tercera parte será cortada? No puedo dar algo, hay muchas interpretaciones de eso y yo los aliento para que vayan a los comentarios bíblicos y qué significa cuarta parte en la Biblia y de eso saquen una conclusión. O sea, lo que sí quiero decir es que no es la totalidad, no es total, es una parte nomás. Pero puede tener sus connotaciones, entonces eso busquen qué significa cuarta parte y tercera parte en la Biblia, con qué se lo relaciona y eso les va a dar más o menos a llegar a una conclusión. Muy bien. Otra pregunta dice, va a haber un zarandeo. Este zarandeo va a ser simultáneo para muchas personas, pero ¿habrá antes zarandeos personales? ¿Los hijos de Dios van a sentir la angustia de Jacob antes del zarandeo general? No, yo personalmente, ojo, yo estoy un poco en contra de decir primero va a ser esto, primero va a ser lo otro, primero va a ser lo otro, porque a veces no podemos, eso está en el futuro, no podemos, tenemos que estar abiertos a ver qué es lo que Dios va a hacer. De acuerdo a lo que yo interpreto hoy, yo creo que el tiempo de angustia de Jacob viene después del sellamiento y después de la predicación. Ya es un momento muy corto antes de la segunda venida de Cristo. Siempre, por supuesto, nosotros tenemos una angustia de Jacob personal, que es la crisis de la entrega a Cristo, que todos vamos a pasar. Pero después parece que va a haber, como movimiento, vamos a vivir esa angustia muy poco antes de la venida de Cristo. Davis pregunta, si Dios es amor, ¿cómo va a destruir a los impíos al final del tiempo? Claro, esto es lo que yo interpreto y esto es lo que nosotros tenemos que entender. A nosotros nos enseñaron de que Cristo viene a destruir la tierra. No, Cristo viene a intervenir la tierra. Y yo generalmente doy este ejemplo. O sea, yo tengo una casa, supónganse que la estoy rentando. Y veo que los que me están rentando la casa la están destruyendo. Entonces, si la están destruyendo, yo intervengo. Quizás el contrato duraba 1 año, pero lo intervengo para que no me la terminen de destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El ser humano está contaminando esta tierra por su maldad. Hay una sola solidaridad entre el ser humano y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos puso a nosotros de señores de esta tierra.
Entonces todo lo que nosotros hacemos, nuestros pecados lo transmitimos a la tierra y eso produce desorden en la tierra. Ese desorden va a traer desórdenes ecológicos y trae desórdenes ecológicos que no son plagas que Dios manda, sino que son el resultado de nuestro pecado. Entonces lo que va a hacer Dios es intervenir la tierra antes que se autodestruya, para salvar a aquellos que quieran salvarse. Así como Dios quería salvar a todos en el arca de Noé, Dios quiere salvar a todos, pero Él va a salvar al que quiera salvarse. Entonces Dios sabe, de acuerdo a la maldad del mundo, de acuerdo a la maldad, mientras más maldad hay, más se contamina la tierra. Eso es un principio bíblico. Mientras más maldad, más se contamina la tierra. Y entonces Dios sabe, de acuerdo, Él puede evaluar la maldad y dice que hay una medida de la maldad. Y entonces sabe cuándo la tierra se va a autodestruir. Entonces, antes que se autodestruya por la maldad del hombre, Dios interviene en la tierra para salvar a su pueblo. Y, por supuesto, renovar a la tierra. No es que Dios quiere destruir, sino que al final los impíos se autodestruyen porque no quieren la salvación cuando Dios nos ha sentenciado todos para salvación. Muy bien. Darwin pregunta, en Zacarías 6, del 1 al 7, dice que los 4 caballos, blanco, rojo, negro y amarillo, son los 4 vientos que salen del Señor de la tierra. O sea, que son los 4 vientos desatados. Sí, ahora, personalmente hay algunas diferencias. Yo no he estudiado profundamente Zacarías comparado con Apocalipsis y hay algunas diferencias. Que esas diferencias pueden ser suficientemente claras como para no juntar estas dos cosas. Sí podemos tomar los símbolos de allá o los elementos que utiliza Zacarías para ver cómo los aplicamos en el Apocalipsis, pero decir que simbolizan los mismos acontecimientos, quizás allí estamos dando un paso que todavía yo no lo he analizado de manera específica, así que no me atrevería a decir si eso está relacionado o no. Sigamos estudiando. No me considero tampoco un especialista en Apocalipsis, pero considero que en el Apocalipsis es lo que estoy compartiendo, es lo que he estudiado. Lo otro no lo he estudiado tan profundamente como para poder enseñar. Muy bien. María José pregunta, Denar, por favor, pregúntale el 7º sello. ¿Y el 7º sello? Pregunté. El 7º sello. No sé, esa es la pregunta, dice, por favor, ¿y el 7º sello? Pregúntale al pastor. Muy bien, eso vamos a llegar cuando lleguemos al final del 7º sello, que posiblemente sea la próxima, o en 2, no sé, vamos a llegar al 7º sello, ahí vamos a ver eso. El próximo miércoles. Muy bien. Víctor pregunta, los versículos 12 y 13, ¿puede tener doble aplicación histórica y futura? Correcto, muy bien. O sea, yo creo que la aplicación histórica es lo que nosotros muchas veces nos han enseñado de que pasó en la costa este de Estados Unidos en 1780, 1833 y todo lo que ustedes han escuchado. Esa es una aplicación histórica que se aplicó para un grupo de gente que estaba estudiando la profecía, pero no era la aplicación escatológica. O sea, la aplicación escatológica se tiene que dar con todos los elementos y no con algunos elementos. La aplicación escatológica para mí va a ser mundial. No puede ser, por ejemplo, que en la costa este de Estados Unidos solamente ocurra algo así. Si bien eso también fue milagroso y sirvió para dar impulso a un movimiento profético que estaba por surgir, yo creo que esa era la aplicación histórica y no la aplicación escatológica. Muy bien. Juana pregunta, ¿cuáles son los pecados del Espíritu Santo? No, es el pecado al Espíritu Santo, perdón. Los pecados al Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu. No hay un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, sí, perdón. Hay un pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado se llama orgullo. El orgullo se manifiesta en diferentes actos pecaminosos, pero especialmente el orgullo se manifiesta en un rechazo a la verdad. Y eso es el pecado del Espíritu Santo. El rechazar una verdad que el Espíritu Santo me está indicando, pero por mi orgullo yo no la quiero aceptar. Y corremos riesgos, por eso las discusiones teológicas airadas no tienen sentido. O sea, nos ponemos en un riesgo muy grande, porque ¿quién soy yo para decir que el otro está equivocado? Yo tengo que analizar todo lo que los demás dicen. Y si el otro quiere correr el riesgo de perderse porque está predicando algo que a mí me parece equivocado, bueno, que corra el riesgo. Y yo corro el riesgo de seguir lo que yo creo que es verdad también. Pero ninguno puede imponerle al otro su verdad, su manera de hacer las cosas. Eso está tan confundido en el cristianismo, porque en el cristianismo nos hemos vuelto intolerantes, autoritarios, o sea, nos gusta perseguir al que no piensa como nosotros, nos burlamos en internet de aquel que piensa de manera diferente o que predica de una manera diferente a lo que yo creo.
corremos riesgos cuando tenemos esas actitudes orgullosas, que no las vemos en Jesús. Y por eso tenemos que aprender a humillarnos delante de Jesús y tenemos que aprender a seguir a Cristo, no a seguir tradiciones religiosas, sino a seguir a Cristo en la Biblia, siguiendo la Biblia. Y por eso el pecado contra el Espíritu Santo es cuando yo rechazo las evidencias que el Espíritu Santo me da de lo que es verdad. Y eso es tan convincente que yo para rechazarlo tengo que resistirme, porque si no me lleva a eso, pero me tengo que resistir. Cristo es muy atractivo y para rechazar a Cristo pero al verdadero Cristo. El Cristo que enseñan el institucionalismo religioso es un Cristo que muchas veces causa repulsión, porque es un Cristo diferente al Padre, que no cumple la función, que es un Cristo bonachón que se pone entre la ira del Padre y nosotros para que nosotros no seamos destruidos porque el Padre es malo con nosotros. No, ese Cristo no causa atracción. Es el Cristo que muestra a Dios que causa atracción. Yo, hermanos, eso sí les puedo dar testimonio y quiero agradecerles a todas las personas que escriben. Todas las semanas recibo, y quiero decirles que los leo, pero no les puedo responder a todos. Pero dando testimonio de gente que, por ejemplo, veía a Dios de una manera y al profundizar la Biblia y al desarrollar conceptos de poner a Jesús como la interpretación del Padre y analizar al Padre a través de Jesús, a esa gente le ha cambiado la vida. Porque realmente eso es lo que cambia la vida. Jesús es el que cambia la vida. La revelación de Jesús es la que nos cambia. Y por eso agradezco a todos los que me escriben. Yo me engorda los huesos leerlo. A veces simplemente les pongo que lo leí, pero no puedo responder a todos. Muchas veces me hacen preguntas también y no puedo estar contestando todo el día preguntas tampoco. En la medida que puedo lo hago y por eso también vamos a tener un programa más adelante para contestar preguntas. Muy bien, ya lo hicimos la semana pasada, hicimos un programa solamente para contestar preguntas, incluso preguntas que no tenía que ver exactamente con lo que hemos estudiado Apocalipsis, pero sabemos que hay muchas inquietudes y como ha dicho el pastor Joel, él tampoco tiene toda la respuesta. Lo importante es que nosotros mismos vayamos a la fuente, que es la Biblia, y ahí nosotros entonces podamos estudiar y cualquiera de nosotros puede estudiar la Biblia y aprender de profecías. Solamente tenemos que pedir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y así entonces podamos entender, porque la Biblia está abierta para todos. Todos podemos acceder a ella. Así que sé que hay muchas preguntas que ustedes nos han hecho y ya son las 9:02 de la noche y aquí en Orlando. Así que vamos a ir cerrando el programa, pero como siempre dándoles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para que puedas recibir una notificación cada vez que tengamos un programa, que tengamos una programación en vivo, vas a recibir una notificación. También en Facebook, dale un like o un me gusta a nuestra página y entonces así podemos estar más en contacto. Les quiero contar a todos los que nos saludan también, darles las gracias. Hemos visto los saludos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de aquí mismo de Estados Unidos, de México. De Paraguay, nos han estado mirando, han estado comentando. Muchas gracias por acompañarnos y sería hasta la próxima semana, Pastor. Sí, quiero terminar con simplemente una apelación. ¿Quiénes pueden formar parte de este movimiento final? Y esto es algo muy importante y quiero hacer simplemente una apelación. La Biblia dice y el Apocalipsis dice que son aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. A Dios no le interesa qué es lo que pasó en tu vida en el pasado. Y si hoy estás escuchando esta transmisión, es porque Dios tiene un plan contigo y es porque Dios te eligió para que seas parte de ese movimiento. No importa cuál sea tu situación hoy. Tú puedes ir a Cristo y en Cristo encontrar salvación, en tu relación con Cristo. Pero tú puedes decir, pero es que yo no sé si voy a cambiar. Es que Cristo te va a cambiar. Tú acepta la amistad con Él y comienza a crecer. Él no te pide ningún requisito y ahora vas a hacer esto, lo otro. No, conoce a Jesús, recibe la revelación de Jesús y Él... Justamente el mensaje del Apocalipsis es que Él está dispuesto a perdonar todo. Y vuelvo a repetir, hay gente que se equivocó quizás siendo drogadicto, otros que quizás siendo infieles en el matrimonio, siendo adúlteros y eso, pero esos son todos pecados del orgullo. No es que los que vamos a la iglesia tenemos más oportunidad que otros, no. Es más, a veces los que vamos a la iglesia somos más orgullosos que aquellos que se equivocaron. Y por eso si hay algo que tú tienes que entregarle a Dios, es entregarle tu vida con tu orgullo. Y deja que Dios te transforme. Pero hoy
tú puedes ser parte de este movimiento, aunque todavía te falte muchísimo. A todos nos falta todavía, pero estamos creciendo. Y Jesús lo que te invita es a que comiences a caminar con Él, porque Él te eligió para ser parte de los 144.000. Y por eso hoy te trajo para que escuches esto. Yo no te conozco, pero espero que estemos juntos. Espero que nos podamos formar parte de ese movimiento final y entre todos estar en ese, representados por ese caballo blanco que comenzó venciendo para vencer y que va a conquistar al mundo con el amor de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de amor, que te revelaste a través de Jesús. Y ya no podemos estar confundidos. Porque si te vemos a través de Jesús ya sabemos quién eres. Gracias porque tú nos das oportunidad. Gracias porque has venido para salvar. Gracias porque tienes perdón. Gracias porque no te interesa nuestro pasado, solamente nuestro presente y nuestro futuro. Gracias porque tú nos ves a través de tu Hijo. Si hoy aceptamos a Jesús, nos ves a través de Él. Ya no ves más nuestros pecados. Solamente quieres que crezcamos. Y Señor, hoy te queremos entregar nuestra vida. Quiero pedirte especialmente por esa persona que tú hayas conectado, que quizás es la primera vez o quizás está siguiendo desde hace mucho, que siente que es indigna. Y te pido, Señor, que hoy crea que es el Cordero el único digno y que si acepta al Cordero y su sangre, Él tiene toda la dignidad que se necesita para estar en tu presencia. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque todo es por gracia. En el nombre de Jesús, quien es nuestro hermano mayor, en quien confiamos y le entregamos nuestra vida, te pedimos todo. Amén. Los esperamos el miércoles que viene. Dios los bendiga.